Hola, que el Señor te bendiga. Espero que estés muy bien. Para mí es una alegría poder estar aquí otra vez y compartir con ustedes una palabra que pueda ser de edificación y de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bueno, aquí estoy con un cafecito. Me encanta el café. Salud a todo lo que les gusta el café. Entonces, si aún no te has suscrito, por favor suscríbete. Síguenos también en YouTube. Estamos en la noche haciendo un momento de oración. Así que, sin más preámbulo, vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios tiene un límite. Entonces, es importante saber, ¿verdad? Conocer la definición de misericordia. Y dice que se refiere sobre todo al amor constante, inagotable y fiel de Dios para con su pueblo. A esto se refiere la misericordia. Es ese amor que siente Dios por ti y por mí. Es un amor inagotable, es un amor fiel, es un amor constante. Esto es la palabra misericordia. Pero también es bueno conocer qué significa límite. Y dice aquí que es una línea imaginaria que se traza con la finalidad de separar dos territorios, terrenos o países. A esto se refiere la palabra límite. Entonces, si vemos aquí en nuestro país, República Dominicana, está dividido por una frontera con el país de Haití. Entonces, donde llega la frontera, aquí es donde termina el límite de nuestro país, República Dominicana. Y luego inicia lo que es Haití. Entonces, esto es para que puedan entender bien qué significa límite. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 7:9. Si tú tienes tu Biblia, la puedes buscar y así me acompañas a leer. Deuteronomio 7:9. En el nombre de Jesús. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Wow, aquí en Deuteronomio no habla de la misericordia de Dios, no habla de que Dios es fiel, pero aquí hay una clave y dice que Dios es fiel y que Dios tiene misericordia con los que guardan sus mandamientos. Saben, el Señor me lleva a hablarte acerca de la misericordia, porque he escuchado muchas personas decir, la misericordia de Dios me va a alcanzar. Todo el mundo habla acerca de la misericordia y es verdad que Dios es misericordioso, pero aquí en su palabra no habla claramente y dice que es a los que guardan sus mandamientos. Entonces tú tienes que entender que si tú no estás viviendo una vida agradable al Señor, una vida conforme a su voluntad, guardando sus mandamientos, haciendo lo que dice la palabra de Dios, tú no puedes creer que la misericordia de Dios te va a alcanzar. Entonces vemos a todo el mundo hablar de la misericordia, pero muchas veces estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Muchas veces estás en malos caminos, estás en vicio, en el vicio de la droga, en el vicio del alcohol. Quizás andas atracando, robando, haciendo cuantas cosas y dices que la misericordia de Dios. Entonces, tú tienes que entender en este momento que su misericordia tiene un límite. Porque muchas veces la misericordia de Dios está ahí, pero tú no la aceptas, tú no la recibes. Entonces, la misericordia de Dios es ahora. La misericordia de Dios es en este momento que estás vivo.
donde puedes acercarte al Señor, donde puedes recibirle a Él en tu corazón. Entonces, la misericordia de Dios está ahora que estás vivo. Después que tú mueres, ya todo termina ahí. Y saben que hubo una joven que en estos días llegó a la iglesia donde me congrego. Ella fue mal vestida porque es una chica que se dedica a vender su cuerpo, a prostituirse. Y ella decía que estaba en la iglesia porque le había pedido a Dios un trabajo y el Señor se lo dio y dijo que iba a llevar ese dinero a la iglesia, iba a llevar un dinero. Entonces fue a cumplir su promesa. Y en ese momento algunos que la conocían, porque ella es descarriada, le decían, tienes que arrepentirte, tienes que volver a Dios. Y entonces ella decía, no, porque el tiempo de Dios es perfecto, su misericordia me va a alcanzar. Y yo podía ver esta parte. Y así como ella, hay muchas personas que dicen lo mismo y que piensan lo mismo. Entonces es verdad, la misericordia de Dios te va a alcanzar, pero tú tienes que acercarte a Él. Tú tienes que reconocerlo a Él en tu corazón. Entonces vamos a ver dos historias donde está la misericordia de Dios. Pero en una, por esa persona vivir conforme a la voluntad de Dios, sus días fueron alargados sobre la tierra. Pero las otras dos personas, por no obedecer primeramente a su padre y luego a Dios, murieron. Vamos a ver. Y dice aquí en el libro de Isaías 38, 1 al 3. Dice, en esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir. Así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así. Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Entonces, aquí vemos la historia del rey Ezequías. Dice la Biblia que este hombre estaba muy enfermo. Era una enfermedad tan fuerte que lo iba a llevar a la muerte. Así que el Señor mandó al profeta Isaías a decirle a este hombre que preparara su casa, que iba a morir. Pero hay algo aquí que puedo ver y que llama mucho mi atención, y es que este hombre inmediatamente recibió esa palabra, no se puso a llorar, no se puso a quejarse, porque quizás podía decir, yo he hecho tu voluntad, ¿por qué me toca la muerte quizás tan pronto? Pero dice la Biblia que él volteó su cara hacia la pared. Esto lo hizo en señal de humillación. Este hombre se humilló a Dios y le dijo, siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Por lo que más adelante en esta historia dice que el Señor escuchó la oración de Ezequías. Así que mientras el profeta iba caminando, el Señor vuelve y le habla y dice, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Ahí vemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios tan palpable. Cómo Dios a este hombre que iba a morir le alarga los días. Y no le dio 1 año, no le dio 2, le dio 15 años. Pero aquí hay una clave. Dice que este hombre vivía una vida agradable. Vivía una vida guardando los mandamientos, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, es importante, vuelvo y te repito, que sepas que la misericordia de Dios te va a alcanzar,
pero tú tienes que vivir conforme a su voluntad. Vamos a ver la historia número 2. En esta vemos, ¿verdad?, que la misericordia de Dios le alcanza y que le alarga los días. Pero te dije que hay otra historia donde estos muchachos mueren por su desobediencia, por su comportamiento. Y esto se encuentra en Primera de Samuel, 2 del 22 en adelante. Dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Cuando Dios tomó esta decisión de que ya ellos iban a morir, es porque todo lo que ellos estaban haciendo ya había llegado al Señor, hasta su presencia. Entonces te estoy hablando de los hijos de Elí. Siempre vemos la historia de Elí, pero ahora yo quiero que veamos la historia de los hijos de Elí, de Ofni y Fines. Estos dos muchachos que estaban haciendo cosas incorrectas, cosas que a Dios no le agradaban. Estos muchachos, cuando iban y llevaban la ofrenda, antes de que se quemara, ya ellos sacaban la mejor parte y no era lo correcto. Estos muchachos vivían con las mujeres que estaban, dice aquí, en el templo o que iban al templo. Estaban haciendo muchas cosas, el pueblo no se sentía bien. Así que esto llegó a los oídos de su padre Elí. Y vemos cómo su padre los llama, cómo su padre le habla y le dice que no es lo correcto. Quizás Elí debió tener un poquito más de mano dura con estos muchachos, pero él le llama la atención. Él le dice: no es correcto lo que están haciendo. El pueblo está hablando, no hagan pecar al pueblo de Jehová. Y le dice aún más profundo: si ustedes pecan contra un hombre, pues el hombre puede redimirlo. Pero si ustedes pecan en contra de Dios, dice aquí, ¿quién rogará? Pecan en contra de Jehová, ¿quién rogará por ustedes? Entonces, a pesar de que su padre le dijo esta palabra, a ellos no le importó. Siguieron haciendo las cosas incorrectas. Siguieron haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Siguieron en su pecado. Entonces, al final, ¿qué pasó con estos muchachos? Le llegó la muerte. Ahí estaba la misericordia de Dios. Sí, ahí estuvo la misericordia del Señor, porque Dios le mandó una advertencia a ellos, pero ellos no quisieron aceptar esa misericordia. Ella estaba ahí estaba la misericordia, pero ellos no la aceptaron. Y así está pasando hoy día con muchas personas, con muchos jovencitos, con muchas personas que están muriendo. La misericordia de Dios está ahí, pero no le están aceptando. Entonces, tú que escuchas este mensaje, acepta la misericordia de Dios. Entiende que su misericordia es grande. Entiende que cuando hablamos de su misericordia, hablamos de su amor. Pero tú tienes que aceptar la misericordia de Dios. Así que esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir contigo. Espero que sea de verdad de mucha edificación y que entienda que es tiempo de acercarse a Dios, que es tiempo de aceptar la misericordia del Señor. Así que Dios te bendiga mucho. Por favor, si aún no me sigues,
pues sígueme porque estaré compartiendo cada semana un tema diferente de lo que Dios ponga en mi corazón y deseo que pueda ser de mucha bendición y que puedas aprender mucho. Por favor, comparte este video para que llegue a otras vidas. Bendiciones.